Así que esta historia involucra a un matrimonio ya grande, una pareja que ya, en sus palabras, una pareja vieja, una pareja que ya tuvo sus hijos, que todos están casados, que incluso tienen nietos y pues tienen una vida plena. Este matrimonio, comenta esta señora que toda su vida ejerció como enfermera y que en la actualidad es una persona jubilada, que su esposo fue profesor de escuela primaria y pues prácticamente toda su vida se la dedicaron al trabajo. Saludos hasta Tultitlán, a la familia Cruz, saludos. Entonces, pues imagínense, estaban en una vida plena, se tomaban sus días para sus vacaciones. Comentan por aquí que veteranos, totalmente veteranos y muy trabajadores. Trabajaron toda su vida. Entonces esta familia, ya estando sin la responsabilidad de estar cuidando a hijos, y esto cabe mencionarlo, tiene que quedar bien clarito porque comenta que no se tomaron atribuciones que no les correspondían o responsabilidades que a ellos no les correspondían, como por ejemplo, algunos de los hijos menores de este matrimonio, obviamente pues ya tenían hijos, pero en México, yo sé que en algunos otros países sucede lo mismo, cuando los abuelos están libres, cuando el matrimonio es joven, obviamente quieren vivir cosas, pero no pueden porque tienen a los hijos. Ellos en algún momento sintieron como que los hijos querían dejarle a los nietos. Y estos señores, este matrimonio bastante claro, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, fueron firmes con sus hijos y les dijeron, a ver, yo ya cumplí con mi responsabilidad de cuidarte a ti, como mi hijo o como mi hija. Yo no tengo ninguna responsabilidad de estar cuidando a mis nietos. Los quiero muchísimo, de vez en cuando estaría bien tenerlos por aquí, pero no me eches toda la responsabilidad de estarlos cuidando. Así que si lo que tú piensas es dejármelos para hacer tu trabajo o algo que tienes que pagar, conmigo estás mal. O sea, esa forma de ser me encantó lo que explicaban aquí estos abuelos. Cuando estaban en esta etapa, como les repito, totalmente libres, ellos estaban dispuestos a disfrutar pues esta etapa de la vida, ¿sí? Este tiempo donde ya estaban jubilados, donde podían salir de vacaciones a cualquier parte del mundo, o sea, querían vivir prácticamente bien. Cuando llegaron a esta etapa donde ya les dieron lo de su jubilación, comentan que para aquellos tiempos ya tenían unos cuantos negocios. No me quisieron decir de qué, pero ya tenían unos cuantos negocios, unas construcciones donde tenían unos locales que rentaban. O sea, tenían entradas de dinero por otras partes. Y que con estas entradas de dinero y con parte del dinero que les dieron de la jubilación, pudieron financiar una casa nueva. Cuando se fueron a esta casa nueva, comentan que era espectacular. Bueno, en realidad no era una casa, era un departamento. Un departamento en el primer piso. Comentan que una cosa bellísima, o sea, un lugar bastante bonito, un lugar con alberca, con gimnasios, con lugares para convivir, jardines. O sea, dicen que era un lugar bastante agradable. Entonces, ellos en esta etapa en la que querían disfrutar, querían estar tranquilos, se van encontrando con que estando en un lugar supuestamente de alta sociedad, porque así me lo mencionan, se encontraron con unas familias que tenían como vecinos que eran horribles. O sea, una cosa increíble. Ellos en la parte trasera de este departamento, ellos tenían un extra en este edificio. En la parte trasera tenían un pequeño jardín que por alguna razón en esta parte trasera
había un sobrante en los terrenos donde se construyeron estos departamentos. Entonces a esta familia les ofrecieron esa opción de comprar este pequeño espacio, este pequeño terreno para lo que ellos quisieran. O sea, si querían construir, si querían hacer otro cuartito hacia la parte de atrás. Las personas que vivían arriba no podían construir porque los departamentos hasta ahí terminaban para ellos. Y a ellos la estructura les permitía construir un poco más para atrás, pero no era parte de sus planes. Lo único que querían era una salida y como un pequeño lugar para convivir, se podría decir. Entonces aceptaron ese trato, compraron ese pequeño terrenito y lo que hizo esta señora fue hacer un tipo de aviario, un tipo de jaula bastante grande, donde iba a poder tener a sus animalitos, que obviamente eran entre cotorritos, pájaros de diversas razas, o bueno, tenía de un montón de animalitos. Cuando los empieza a tener ahí, cuando los empieza a criar prácticamente, a la par se comienza a dar cuenta que algunos de sus vecinos son bastante problemáticos, que son muy conflictivos. Pues algunos de aquí yo creo que me sabrán, estarán de acuerdo que a veces tenemos vecinos que uno no desearía tener. Y cuando comienzan estos conflictos, comienzan por cosas bien tontas, ¿sí? Para empezar, que estas personas, y no es por demeritar a nadie, pero que tenían una muy mala costumbre, que siempre desde temprano tenían la muy mala, pues mala maña, no sé cómo mencionarlo, de poner una bocina en la ventana, hacia afuera obviamente, y a todo volumen, molestando obviamente a todo el edificio. Imagínense un edificio de casi 7 pisos. Molestaban absolutamente a todos. Entonces, para empezar, ahí, estas personas aparte tenían hijos, y estos hijos iban a los otros departamentos y tenían también esa maña, esa manía por estar tomando cosas que no les pertenecían. En algún momento este matrimonio se dieron cuenta de que adornitos que tenían en la puerta, que tenían en los jardines, en las entradas de aquí de su departamento, las cosas comenzaban a desaparecer, incluidas las macetas. Entonces, cuando intentaban buscarlas, resulta de que aparecían en la entrada o en las ventanas de estos vecinos que eran demasiado conflictivos. Desde ese momento dijeron ellos, aquí, híjole, ojalá que no duren mucho. Pasando un tiempo, el conflicto fue aumentando, fue como poniéndose un poco más intenso. Ellos tenían también la buena suerte, bueno, no buena suerte, pues gracias a su trabajo pudieron conseguir también un vehículo muchísimo más cómodo, una van que comentan que era nueva, prácticamente nueva. Imagínate que recién sacaste tu vehículo de agencia, lo estacionaste en tu zona donde se supone que tienes tu espacio reservado, sales de tu casa o de tu departamento y lo primero que observas es a unos niños rayando toda la pintura de este vehículo que está nuevo. Imagínate que te encuentras con eso. Cuando vieron esta pareja, este desastre que estaban haciendo estos niños, es evidente que inmediatamente fueron con los padres de los niños, que eran esta familia conflictiva, y adivinen de qué forma respondieron. Ellos solamente se excusaron diciendo, pues ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Pues son niños. Ellos hacen esas cosas. No podemos decirles nada. Y imagínense cuál era la reacción de esta pareja. Le comenzaron a reclamar, oye, pues por lo menos págame lo que me rayaron. El vehículo está nuevo. El vehículo está nuevo.
Oye, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Y esta familia, todavía envidiosos, imagínense. Lo que quiere presumirnos es que tiene vehículo nuevo. Sí que va a ser nueva esa fregadera. O sea, una familia así fea. Hasta a mí me da coraje. Entonces, total, que no quisieron responder. Entonces, este matrimonio, bueno, sí, una familia, lo que hicieron fue denunciar. Sí, para empezar, avisaron a los, ¿cómo les podríamos decir? Administradores, los jefes de este fraccionamiento, residencial, porque según tienen como una sociedad de estos fraccionamientos, y ellos no se quisieron meter, se lavaron las manos, que dijeron, no, es que pues son parte del fraccionamiento, no podemos hacer nada. Y cuando pues ellos se lavaron las manos, dijeron, pues tenemos que avisar a las autoridades, nos tienen que pagar. Y lo que hicieron fue poner una denuncia directamente ante el Ministerio Público. Cuando asisten las autoridades para investigar qué fue lo sucedido, no quisieron ahondar mucho en el problema, ¿sí? O sea, no quisieron meterse demasiado porque veían que era una situación que no ameritaba tanta atención. Sin embargo, las personas que fueron a atender este conflicto ya conocían a esta familia, a los que eran latosos, a los que eran castrosos, ya los conocían. Y cuando llegaron a hacer una visita, se podría decir, pues ellos muy dóciles, muy tranquilos. No, sí, ya vamos a pagar. Sí, ya le habíamos dicho. Obviamente no le habían dicho nada a esta pareja de ancianos. Y cuando ellos dijeron, no, sí, vamos a... ok, si van a responder, necesito que me firmen estos papeles, donde si no responden, va a haber consecuencias. Cuando sucede todo esto, esta familia, imagínense cuál fue la reacción de los vecinos cuando se fueron estos investigadores, policías, Ministerio Público. Imagínense cuál fue la reacción. O sea, obviamente los vecinos ya los traían en la mira. O sea, todavía de que eran molestos, ofendidos porque se les denunció con la policía. Total que amenazaron a esta pareja de adultos, y cuando los amenazaron, pues dijeron ellos, pues qué tanto nos podrían hacer. Recordemos, bastante importante la cuestión de la jaula, aviario que tenía la señora. No se les olvide. Cuando pasa todo este evento, dicen que no volvieron a tener problemas con estos vecinos. No ruidos, no cosas perdidas. El vehículo se los arreglaron y los niños no volvieron a jugar cercanos a este vehículo, que era lo que menos les importaba. O sea, lo que les molestaba era que dañaran las cosas, no que jugaran ahí. Entonces, cuando pasó esta situación, hasta raro se les hizo. Bueno, o sea, como que sí comprendieron que molestan a las personas, dijeron ellos, pensaron eso. Pasa esta situación y comienzan a enfermarse. Pero comentan que comienzan a enfermarse de una forma tan radical, tan extraña, que no se explicaban de qué forma les sucedía todo aquello. Ellos tenían la costumbre, hagan de cuenta que, no sé ni cómo hacerse los que se lo imaginen, pero hagan de cuenta que tienen el último cuarto que llega hasta atrás, hagan de cuenta que estaba totalmente una barda ahí, pero recordemos que compraron el pequeño terreno que estaba por la parte de atrás. Lo que ellos hicieron fue hacer una pequeña puertita, y en esa puertita pusieron como, sí, una puerta normal, pero también pusieron una puerta adicional que era como de malla mosquitera, no sé si la identifiquen, que obviamente es para evitar que pasen moscas, moscos e insectos.
pues esta la ponían para de vez en cuando, por una pequeña puertita, dejar pasar algunos de los pajaritos que tenían en su aviario. Cuando estaban en esa etapa, comenta que casi todos los animalitos se pasaban directamente a su departamento. Ahí tenían bastante cuidado para que no se les olvidara ninguno adentro, porque imagínense, si abría la puerta principal, pues se iban. Pero fue bastante extraño, porque comenta que de todas las especies de animalitos que tenían, solamente como 3 se pasaban. Pero en esta ocasión, o sea, después de un tiempo, casi todos los animalitos se metían hacia la casa. Cuando se metían, la señora, que fue la que más puso hincapié en eso, comenta que los animalitos comenzaron a dejar una especie como de desecho. Ya ven, pues, como que hacen sus necesidades los animalitos, igual que cualquier ser vivo. Pero que cuando hacían sus necesidades, el olor de sus desechos era bastante desagradable. O sea, que no era el olor típico de los desechos de un pajarito, de un animal, de un ave, que era un olor bastante desagradable, pero muy fuerte. O sea, incluso comentan que era un olor como a putrefacción. Y dijeron, pues, ¿qué pasó? Ellos pensaron que en algún momento alguno de los animalitos, no sé, por ahí cayó muerto, no sé. Se pusieron a buscar, no encontraron nada. Intentaban contarlos, pero en sus cuentas veían que todo estaba bien. Fue todo tan... o sea, era tan fuerte todo esto que tomaron la decisión de no volver a pasar a los animalitos a su departamento. Solamente los dejaron en el aviario. Cuando ellos pasaban a dejarles de comer, comentan que después del conflicto que tuvieron, el último conflicto donde llegó la policía, como a los 3 meses aproximadamente, los animalitos dejaron de comer. Dejaban toda la comida ahí sin consumirla, y que incluso también algunos dejaron de tomar agua. Algo pues bastante importante para cualquier ave, obviamente, porque estos nada más les falta algo y inmediatamente o se enferman o se mueren. Son bastante delicados, y sobre todo los pericos. Entonces aquí pues no querían comer. Se les hizo bastante extraña esta situación, y lo que hicieron fue llamar al veterinario. No les llevaron el pajarito directamente porque eran casi todos. Entonces se les hizo más fácil llevar al veterinario para que revisara a los animalitos. Y ahí ven al veterinario intentando agarrar a cada uno de los animalitos. Y los comenzó a revisar. Y él no supo detectar de qué forma o qué era lo que estaba sucediendo en cuanto a que no querían consumir alimento. O sea, no lo detectó, porque presuntamente hay enfermedades que son bastante claras, que les dan a entender por qué no comen o por qué no consumen ciertas cosas. Cuando estaba descartando todas las posibilidades a esto, imagínense que dejan al veterinario con los animalitos mientras ellos están haciendo algunas labores. O sea, tienen que laborar ellos desde su casa. Hagan de cuenta que ellos, teniendo sus negocios, laboraban desde casa. Como que ellos solamente supervisaban. Mientras ellos estaban trabajando, imagínate que el veterinario se sale sin decir una sola explicación y se va. O sea, no les dio ninguna explicación de, oiga, tiene esto, tiene que checar esto, el otro. No les dijo absolutamente nada. Lo único que hizo fue abrir la puerta y vámonos. Intentan llamarle, obviamente no contesta, y dijeron, bueno, pues a lo mejor tuvo una emergencia. Cuando
Cuando tienen oportunidad de ir a la zona centro, que dicen que este veterinario ahí tenía sus consultorios, cuando llegan al consultorio, le preguntan, oiga, pues le llamamos para que nos checara los animalitos y ni siquiera nos cobró. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue así? ¿Está todo bien? Y les dice, es que si les digo lo que vi, no me la van a creer. Y ellos, pues, ¿cómo que no? ¿O qué fue lo que pasó? Comenta el veterinario que cuando estaba en el aviario, hagan de cuenta que hicieron una jaula, o sea, bien estructurada, que por la parte, ¿cómo se los explico? Tenía como una malla bastante fuerte, una estructura bastante fuerte, y aparte tenía una malla como de plástico, una malla plástica, muy similar a las que ponen en las partes traseras de las canchas de béisbol, una malla súper dura, pero muy, muy delgadito el hilo, muy similar a esa. Y hagan de cuenta pues que esa era la jaula, en pocas palabras. Cuando uno observaba hacia la parte del departamento, lo único que había era una puerta, y recordemos que también tenía una malla mosquitera, que funcionaba también como puerta. El veterinario les comentó que cuando estaba revisando a los animalitos, después de la malla mosquitera, vieron a una persona, bueno, él vio a una persona que estaba justo detrás de la puerta de la malla mosquitera, que observaba de lado y que parecía que se le caía la piel, que se le estaba desprendiendo la piel de la cara, que incluso se le veía así como si fuera la calavera, así lo vio. Que cuando vio eso el veterinario, obviamente se asustó demasiado y dijo, vámonos de aquí. Por eso no les dio ninguna explicación. Ese testimonio a ellos pues los alarmó. Dijeron, no, oyes, no viste mal, nosotros andábamos aquí adentro, recuerda. El veterinario les dice, cuando vi a esta cosa que estaba enfrente de mí, ustedes estaban haciendo sus labores ahí, justo adelante. Yo los vi. No eran ustedes. Ahí ya se pusieron bastante mal. O sea, dijeron que era eso. O sea, no creían que era una equivocación del veterinario. Sí creyeron que era algo real. Total, después de ese momento, comienzan a enfermar un poco más, de forma más grave, lo que son los animalitos, y comienzan a morir varios de ellos. Pero los que comienzan a morir son precisamente los animalitos que más querían, que eran los no me acuerdo de la raza, pero son pericos que les costó muchísimo trabajo conseguirlos, porque comentan que ellos no tenían ningún animalito de forma ilegal. O sea, ellos me comentaron que se les ponen un tipo de anillos a los animalitos por parte del gobierno para que sepan que los tienen de forma legal. Entonces, ellos tenían esas aves de esa forma. Por esa cuestión, son bastante caros. Entonces, resulta de que los que eran más caros y que precisamente eran los animalitos que más querían, fueron los primeros en pasar al cielo de las aves. Y pues imagínense, o sea, estaba la señora, sobre todo, estaba súper mal. Comenta que se comenzó a deprimir como si hubiese perdido a un propio familiar. O sea, se puso bastante mal. Y lo feo de toda esta situación era que los animalitos seguían muriendo. O sea, bastante feo. Llamaron a otros veterinarios, pero los veterinarios no sabían dar con la causa. Incluso a algunos de estos animalitos les empezaron a hacer un tipo de estudio clínico, se podría decir, para ver si no tenían un tipo como de gripe extraña que pues tienen estas aves.
pero no arrojaban nada a los estudios. O sea, ellos le tiraron a todo. Y aquí es donde la situación se comienza a poner un poco más tensa y más fea. Recordemos el personaje que vio este veterinario. Lo que es sobre todo la señora comienza a tener una clase de parálisis del sueño, pero adivinen qué, comienza a ver a este espectro, podríamos decir, esta entidad que mencionó el veterinario. Este ser como descarnado lo empieza a observar, se empieza a dar cuenta de que se manifiesta allí en su habitación, precisamente cuando están dormidos. Y esta situación se pone aún más fea cuando ellos comienzan a enfermar todavía más de cómo estaban. Comentan que al principio sí enfermaban de forma rara, pero que no era tan duro, que no era tan fuerte. Cuando los animalitos ya estaban precisamente cayendo en gran mayoría, ellos también comienzan a enfermarse, a tener descompensaciones bastante importantes en una persona adulta. Sí, que bajas de glucosa, que desmayos, cosas así, sí, que no eran comunes en ellos. Cuando ya de plano ven que la situación no tiene como que tinte de mala racha, sino que es de otra cosa, deciden acudir primero a una iglesia. Comentan que ellos eran católicos, sobre todo la señora, muy, muy católica. Nunca faltaba a misa. Dice que el esposo, pues ahí definitivamente ni cómo defenderlo. Pero que ella sí era bastante creyente, bastante cumplida en cuanto a ir a sus misas, etcétera, etcétera. Asiste a una iglesia para pedirle apoyo a un sacerdote, y este sacerdote le dice: no te preocupes, no pasa nada, te fuiste a vivir a esta casa y no le hiciste su bendición previa. Con eso va a quedar, no pasa nada, no te preocupes. El padre va, hace la bendición de la casa, pero los eventos después de todo esto se vuelven más fuertes, o comentan que se sienten más grave. O sea, lo empezaron a sentir bastante fuerte. Empiezan las manifestaciones a ser un poco más agresivas, ¿sí? Comenta que en la parálisis del sueño también se comenzó a manifestar en el señor, porque en el señor no pasaban, solamente pasaban en esta señora. Y curiosamente, cuando tenían esta parálisis, pero fíjense qué curioso, la señora veía al espectro, que se veía como descarnado, y el señor no veía absolutamente a nadie, pero olía ese olor putrefacto que precisamente coincidía con el olor que dejaban a veces las aves cuando los dejaban pasar al departamento. Entonces dice que no duraron más de 15 días con esa situación. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Obviamente cuando le comenzó a suceder al señor, porque ya ahí ya se dio cuenta de que sí era algo grave. Cuando se dieron cuenta de que no cesaba toda esta situación ni con la bendición del sacerdote, ahí toman la decisión de llevar a una persona especialista. No recuerdo cuál es el ramo que me dijeron de la religión yoruba a la que se acercaron, pero era un especialista. Sinceramente de eso no tengo mucha información. Pero cuando se acercaron con este especialista, o sea, dicen que fue como una coincidencia, pero que era una persona que era bastante conocedora sobre el tipo de brujería que les estaban aplicando. Fíjense, esto es lo que les digo que yo nunca en mi vida lo había escuchado. Cuando llega este especialista, vamos a decir en brujería o en santería para que se entienda, cuando llega este especialista, comienza con un tipo de revisión, pero haciendo un tipo de cantos, ¿sí? Un canto especial, que presuntamente lo hacía como para que las frecuencias en este lugar se estabilizaran o algo por el estilo. Y cuando estaba revisando y estaba cantando, empieza a haber un tipo de manifestaciones donde como por ejemplo, se cae una bolsa, o que se escucha que mueven los cajones de la alacena. O sea, cosas así que se comenzaron a manifestar. Imagínense cómo estaba este matrimonio, se asustaron. Y este santero les empieza a decir, no, tranquilos, no pasa nada, ya vi qué es lo que hay por aquí. Si después de hoy no va a pasar nada. Cuando llega a la zona del aviario, este santero comienza a hacer los rezos y comienza a hablarle a la nada. Oye, tú no tienes la culpa de que estés por aquí, ellos no tienen la culpa de que estés por aquí, pero a ellos no los tienes por qué molestar. Ellos no te hicieron nada. En este momento yo te voy a liberar, voy a tratar de llevarme todo de ti, todo lo que pueda, y discúlpalos por haber tirado lo que te pertenecía, pero no es culpa de ellos. O sea, esas fueron las palabras que dijo este santero. Entonces el matrimonio se quedaba viendo y decía, pues ¿a quién le dijo eso? Y ahí les va. Resulta de que las personas, estas problemáticas que estaban, obviamente sus vecinos, utilizaron un tipo de brujería. No, comentan que no era santería, pero era un tipo de brujería donde utilizaron a un muerto. Sí, pero fíjense híjole, qué curioso. Lo que hicieron fue agarrar parte de los huesos y los hicieron polvo. O sea que agarraron algo y este tipo de, pues este tejido, lo hicieron polvo y prácticamente lo que hicieron fue revolverlo con comida para aves. Fíjense qué crueles estos.
lo comienzan a revolver y como ellos vivían en la parte de arriba y tenían ventanita, desde ahí le echaban al aviario. Entonces las palabras del santero hacia la nada, recordemos, le comenzó a decir a esta entidad: ellos no tienen la culpa de que a ti te hayan aventado para acá. Que el objetivo era que este muerto obviamente les dañara, les lastimara o les molestara, en pocas palabras, que no los dejara vivir. Pero en el trayecto, pues varios de los animalitos salieron pues lesionados o lastimados. Yo quiero pensar que los animalitos no era tanto por las energías de esta entidad, que yo creo que también tiene que ver por una parte. Ya saben que hemos hablado de que los animales tienen una energía protectora bastante interesante. Sí, o sea, su energía protectora es inigualable. Pero imagínate o añade a esto que los animalitos estaban consumiendo parte de los restos de estos huesos, porque lo que hacían era revolverlo. O sea, no creo que los animalitos sean tan tontos como para comerse directamente el hueso. Pero de alguna manera, si estaba totalmente mezclada la comida, con poquito que consumieran, es evidente que les iba a hacer daño. Entonces la situación, cuando la supieron, dijeron, no. O sea, estos se pasan. O sea, ¿qué les hicimos? Gente problemática, en pocas palabras. O sea, que no se tinta el corazón para nada. Ahí el santero les comienza a decir: ustedes no van a hacer absolutamente nada, ustedes no me ordenaron nada, pero esto que vamos a hacer es sumamente importante y necesario. Y ustedes no me van a tener, o sea, no se detengan si vienen a reclamarles. Así que hagan todo lo que les voy a decir. Pone este santero, ya había recogido algunas cosas, pero este santero comienza a ordenarles que recojan todos los desechos de los animalitos. Que todo lo que vean raro arriba del aviario, recordemos que había una estructura bastante fuerte, quitaron la malla y todo lo que estaba por arriba de la malla era clarísimo que era este material. Ahí vieron que sí estaban aventando comida desde arriba. Cuando recogen toda esta porquería que estaba en esta malla y obviamente en el piso del aviario, el santero les ordena: todo esto que acaban de recoger, incluidos los desechos de los animalitos, van a ir y se los van a poner en la puerta a los vecinos que se los echaron. Ustedes saben quiénes son. Y ellos tuvieron que hacer caso. Van al departamento de estos vecinos y se los tiran al piso. Cuando los tiran al piso, comenta que abre uno de estos vecinos, que era la mujer. Cuando iba a empezar a reclamar, o sea, empezar a decir el montón de cosas, de groserías y estas situaciones que son inevitables, sale el santero detrás de este matrimonio y le dice a la vecina: discúlpame, hermanita, algo así, discúlpame, hermanita, pero te acabamos de traer algo que tú les diste a ellos que no les pertenece. Y tú sabes a qué me refiero. El santero le dio salto y seña de dónde tenía el resto faltante. O sea, imagínate que agarran solamente un fémur y lo hacen polvo. O sea, ¿cuándo se los vas a aventar todo? O sea, tenía muchísimos restos de esta persona que ya estaba en el otro mundo. Entonces el santero le da salto y seña de dónde tenía el resto, pues, de lo que tenía para seguirles aventando a los pájaros. Le dice: esto que está en el piso es lo mismo que tienes en X cajón, que es lo que estás aventando allá donde están los pajaritos. Así que por favor recógelo y mételo donde mismo.
Y ahí cuando ya iba a empezar a insultar, ya se cayó, porque supo que la agarraron en la matada. Y cuando sucede esta situación, lo único que les ordena el santero a esta pareja es que tuvieran mucho cuidado de no estar consumiendo nada de sus vecinos, nada de comida, nada de bebidas, y que volvieran a llevar animalitos a su aviario, que de alguna forma consiguieran, por lo menos, aunque sea aves, que sean bastante comerciales, que porque eso les iba a ayudar. Les repito, yo creo que es por la cuestión de que son protectores estas mascotas. Y adivinen qué, cuando comenta que al pasar unos 20, 15 días, tienen que salir estos vecinos de este departamento, que por alguna razón el jefe de familia de pues estos vecinos, estos problemáticos, lo estaban buscando. O sea, personas malas lo estaban buscando para darle cuellito. Entonces, de esa forma, ellos salieron de ese departamento. Y lo curioso está en que cuando salieron sin ni un solo mueble. O sea, que nada más agarraron sus cosas, lo meramente básico, y se fueron. Y dejaron puertas y ventanas y todo abierto. Cuando llegaron a buscarlos, estas personas, cuando llegaron, hicieron un desastre en esa casa. Ellos comentan que, bueno, ahí también salieron perjudicados, pero que vieron cosas como ropa, como papeles arriba de su camioneta. Y cuando observan, vieron a personas que estaban pues armadas y haciendo todos estos desastres en ese departamento. Cuando tratan de aclarar esta situación, comentan que por medio de testimonios de algunos vecinos chismosos, así tal cual, encontraron restos, o sea, huesos en algunos de sus cajones de sus roperos. Y cuando encontraron estos restos, pues dijeron, el santero no se equivocó, tenía razón. Y que curiosamente, cuando vieron todos los huesitos, había unas bolsas de plástico normales, que tenían ese polvito pesado, los huesos que estaban rayados. Imagínense, después de esta situación, su vida fue bastante normal, todos descansaron y no volvieron a tener problemas con absolutamente nadie. De esos vecinos no volvieron a saber nada. Y bueno, no es examen, pero yo les pregunto a ustedes, ¿en alguna ocasión habían escuchado que les hicieran brujería dándole de comer precisamente algo, brujería, algún tejido, no sé, algo a tus animales? Yo nunca había escuchado algo como eso.